Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles un capítulo más de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Son recomendaciones de San Pablo al pueblo de los Corintios más que todo. Y no solamente para los Corintios, sino también para nosotros que escuchamos día a día de estas cartas que leemos. Y en realidad, mis hermanos, que San Pablo tenía el Espíritu de nuestro Señor, tenía el Espíritu de Jesús, que se lo encontró por el camino cuando iba de camino a buscar cristianos para llevarlos a la cárcel. Recordemos que gracias a que nuestro Señor Jesús habló con él y lo tiró al suelo para que se diera cuenta que por pura gracia de Dios es que él vive y no es por sus propias fuerzas. Y él se recomendaba, cuando no conocía de Jesucristo aún, se recomendaba ante los sacerdotes y ante la gente humana, creyendo que estaba haciendo bien al llevar cautivos a todos los cristianos, pero no era así. Así es que lo que San Pablo llegó a hacer se volvió un puro amor hacia nuestro Señor Jesús. Y ojalá a nosotros, que cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos en todo aquello, mis hermanos, que no es bueno para nuestra vida, que hoy que nosotros estamos en una nueva vida, que nuestro Señor Jesús nos levantó del lodo en el que nos encontrábamos, agradezcámosle con todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesús por todo lo que realizó en nuestras vidas. Voy a comenzar en este momento, pues, mis hermanos, a leer el capítulo número 13 de la segunda carta a los Corintios. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la tercera vez que voy a verlos, y todo asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Ya se lo dije, y ahora que estoy lejos se lo repito, como la segunda vez que estuve allá. Cuando vuelva a visitarlos no tendré piedad, que lo sepan tanto los que vivieron en pecado como los demás. Así podrán comprobar que Cristo habla por mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que más bien actúa con poder. Si bien su debilidad lo llevó a la cruz, ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros compartimos su debilidad, pero viviremos con Él por el poder de Dios que actúa en ustedes. Examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo está en ustedes y que sí superan las pruebas? Espero que reconozcan que nosotros no estamos reprobados. Pedimos a Dios que no hagan mal alguno, no para quedar bien nosotros, sino por ustedes, para que hagan el bien, aunque quedemos mal nosotros. Pues no tenemos poder alguno contra la verdad, sino solo a favor de ella. Y nos alegramos cada vez que nos sentimos débiles y ustedes fuertes, y pedimos a Dios que ustedes rueguen a la perfección. Todo esto se los digo desde lejos, para no tener que mostrarme duro entre ustedes con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo, en esta carta, mis hermanos, a los Corintios, él se daba cuenta de los pecados que había entre ellos, de muchos que estaban siendo infieles ante nuestro Señor, pero que no solamente se daban cuenta las personas, sino que todos los que estaban a su alrededor de las personas se daban cuenta de los pecados que estaban entre ellos. Y esto San Pablo lo sabía, y por eso les dice en los primeros versículos, dice: esta es la tercera vez que voy a verlos, y todo asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Ya se los dije, y ahora que estoy lejos, se los repito, como la segunda vez que estuve allá. Cuando vuelva a visitarlos, no tendré piedad,
que lo sepan tanto los que vivieron en el pecado como los demás. Se sabía todo esto, hermanos, y San Pablo les decía que él cuando les hablaba, no les hablaba por su propia persona, sino que era por el Espíritu de Jesús que estaba en él, que él les hablaba con el Espíritu de la fuerza de Dios y no con su propia persona. Entonces, él se consideraba dirigido por Jesús nuestro Señor y por Dios. Y por eso, hermanos, San Pablo les habla de esta manera a los corintios, porque se miraban toda clase de malas conductas entre ellos. Se miraban malhechores, se miraba gente que andaba en la prostitución, se miraba gente que tal vez robaba en la propia iglesia, robaba entre los hermanos, y todo esto se sabía, y todo esto llegaba a los oídos de San Pablo. Y por eso que en esta carta San Pablo les regaña, les manda decir que en esta tercera vez que vaya al pueblo de los corintios, no va a tener compasión de nadie. O sea que la enseñanza que San Pablo les había ya llevado al pueblo era para que entendieran el mensaje de Jesús nuestro Señor en sus vidas, que la vida que Jesús les estaba ofreciendo era una vida eterna, era una vida que no se iba a terminar, no se iba a acabar. Y esa es la vida, mis hermanos, que cada uno de nosotros llevaremos si nos mantenemos firmes en el Señor, si estamos con la confianza y la seguridad de que nuestro Señor Jesús, que aunque estemos sufriendo aquí en esta tierra, aunque Satanás a cada vez nos esté metiendo tropiezo, mantengámonos firmes, no tengamos miedo, sigamos en la fuerza de Dios. Él es el que nos sostiene. Recordemos que nuestro Señor es la fuerza en nuestros pies, en nuestros brazos, en nuestro pensamiento y en todo nuestro ser. Pero mantengámonos firmes y sin pecar, sin caer en la traición hacia Dios, porque traicionamos a Dios a cada instante. Caemos en el pecado y luego nos excusamos. Yo me imagino que los corintios se excusaban, toda clase de excusas que ponían ante San Pablo. Pero San Pablo, que ya conocía de ellos y ya sabía cómo eran, San Pablo les regaña y les dice que cambien su conducta, cambien de forma de ser, de lo contrario, nuestro Señor no los va a admitir. No admitirá a todo aquel que es pecador, no admitirá a todo aquel que es mentiroso, a todo aquel que es ratero, a todo aquel que anda en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo, toda clase de pecado que nuestro Señor no ve bien al pecador, pero no al pecado. Entonces, si conocemos de nuestro Señor Jesús, que Él es bueno en misericordia, y si con la seguridad de que Él nos está acompañando y nos está guiando, continuamos de su mano, no nos va a abandonar y vamos a mostrarnos cada vez más fuertes. Pero la fuerza la vamos a recibir, mis hermanos, del Espíritu Santo. Hay que clamar al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu que Jesús mismo nos prometió que se quedaría entre nosotros cuando Él partiera a la derecha de Dios Padre. Esa promesa que Él dejó para todos nosotros, que el Espíritu Santo estaría entre nosotros, aquí está. Y Él es la fuerza para nosotros poder vencer todo aquel pecado que viene a nuestra vida. No seamos, mis hermanos, arraigados al pecado, porque nos arraigamos al pecado. A veces pensamos que todo lo de Dios no existe, y son pensamientos del demonio que entran en nuestra mente. Son para que nos olvidemos de Jesús nuestro Señor. Todo lo malo que viene a nuestra mente viene del demonio, y Él siempre está luchando en contra de Dios, porque Él quiere ganar nuestra alma. Entonces, si conocemos la verdad del demonio y la verdad de Jesús, ¿por qué vamos a continuar en la mentira del demonio? Es que en el demonio no puede haber verdad, solamente mentira. Jesús nuestro Señor es la fuerza que nos va acompañando todos los días de nuestra vida. Si al despertar nosotros damos gracias a Dios, le damos gracias por el abrir nuestros ojos, por darnos fuerza en nuestros huesos, porque aún estemos conscientes en nuestra mente. Es grandioso el que nosotros demos gracias a Jesús nuestro Señor y a Dios Padre,
por todas las bendiciones que al comenzar el día ya recibimos, porque al despertar ya es una gran bendición. Y gracias a Dios que la tenemos, que nuestro Señor es misericordioso, que el Señor es misericordia para cada uno de nosotros. Dice del versículo 5 en adelante: examínense y vean si permanecen en la fe, pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo está en ustedes y que sí superan la prueba? Mis hermanos, esta es la pregunta que nosotros también nos debemos hacer. ¿Estamos seguros de que Jesús está en nosotros y que en Jesús sí vamos a soportarlo todo? Porque muchas veces, hasta en mismas alabanzas escuchamos que andando de la mano de Jesús todo es felicidad, no somos infelices, no hay nada que nos duela, no hay nada que nos atrape, no hay nada que el demonio nos pueda arrancar de Jesús, pero es todo lo contrario. Cuando estamos en los caminos de Jesús, es cuando más pruebas recibimos, es cuando más pruebas hay en nuestra vida. Si no, haga la prueba y fíjense y verán, mis hermanos, que cuando estamos en el camino del Señor, nada es felicidad. Es felicidad porque sabemos que tenemos al Todopoderoso, pero de que hay más pruebas, las hay. Hay muchas más pruebas que en los hermanos que andan en el mundo. Nuestros hermanos que andan en el mundo, a veces ellos no tienen ningún problema, ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque no están cerca de Dios, no se acercan a la roca, no se acercan al que nos da la felicidad. Fíjense, yo me fijo hoy en la actualidad cómo miro toda clase de mensajes en el Facebook. Tengo amigos que creen en la Santa Muerte, que creen en cosas antirreligiosas. ¿Cómo vamos nosotros a creer en eso y luego creer en Dios? Es imposible que nosotros creamos en la Santa Muerte y luego creer en Dios, o creer en Dios y luego en la Santa Muerte. ¿Cómo voy a creer yo, o cómo voy a ponerme yo en la conciencia de que estoy limpio de adentro, de que mi alma no tiene pecado? Porque usted le pregunta a esas personas que por qué no se acerca a Dios. Muchas veces lo que le contestan: ¿y para qué me acerco si yo no tengo pecado? Ese es el peor pecado que nosotros ya estamos cometiendo, decir que no tenemos pecado. Hermanos, San Pablo nos invita a que estemos limpios de conciencia, a que estemos con esa seguridad de que sí estamos admitiendo a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Están seguros? Dice. Examínense y hagan la prueba. Pruébense unos a otros. Pruébense a sí mismos. En realidad, ¿otras personas pueden decir que estamos limpios? ¿O nosotros podemos decir de otras personas que conocemos que están limpias? Es que no las conocemos a fondo. No podemos hablar por ellos, ni ellos por nosotros. Y San Pablo, que tenía el Espíritu de Jesús, nuestro Señor, él sí podía reclamarles, hacerles reproches sobre su mala conducta, porque miraba las cosas y miraba el fondo de sus corazones. San Pablo tenía el Espíritu de Jesús y sabía que lo que él les decía estaba bien dicho para que su conducta cambiara ante Dios. Nuestro Señor, que nos está viendo todos los días, le podemos mentir al mundo entero, hermanos, de todos nuestros actos, pero a Dios no, porque Dios nos está viendo constantemente nuestro corazón. Él conoce a fondo nuestro ser. ¿Cómo le vamos a poder mentir a Él? ¿De qué manera vamos a poder decirle: no, pues sabes que hoy este día hice esto, aquel día hice el otro, y lo hice en favor tuyo, Señor? ¿De qué manera, hermanos? Si Él conoce el fondo de nuestro corazón, nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser, sabe lo pecaminosos que somos, y Él nos da las fuerzas, nos prueba para ver hasta dónde podemos llegar, hermanos. Y cuando caemos en el pecado, yo me imagino que nuestro Señor Jesús se entristece con nuestros pecados que cometemos a diario.
Nuestro Señor no quiere que volvamos al pecado. Él ya nos levantó, ya nos limpió. Y si ya estamos limpios, ¿por qué vamos a volver a caer al lodo? No seamos como los perros. ¿Cómo son los perros? Los perros vomitan y se tragan su propio vómito. No seamos como ellos, porque si ya estamos limpios, ¿cómo vamos a volver a lo mismo? ¿Es que no conocimos a nuestro Señor Jesús? ¿Es que Él no entró a nuestras vidas? ¿Es que Él no nos ha hecho favores? ¿Él no ha estado en el centro de nuestra familia? ¿No ha sido Él quien ha sanado a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, hijas, nuestros familiares, cuando le hemos pedido de todo corazón a nuestro Señor? ¿No ha sido Él quien ha sanado? Haga la prueba y verá, hermano, hermana, que cuando usted está en una dificultad tan fuerte, que usted siente que no hay nada ni nadie que lo pueda salvar, y si usted va y se hinca ante Jesús, ante el Altísimo, llórele, no importa. Si usted se siente así de triste, expóngale todos sus problemas, dificultades que tenga dentro de su ser. Nuestro Señor conoce los dolores que uno siente, y nuestro Señor Jesús nos concede el favor. Yo he tenido dificultades, mis hermanos, muy difíciles, que mis propias fuerzas, mis propios recursos no podrían ayudarme en todo lo que Jesús nuestro Señor me ha ayudado. No puedo yo acogerme a nadie más que no sea nuestro Señor Jesús. Él, que es la roca, que es la fuerza en mi vida, va a ser también en la suya. Pero tenemos que tener esa confianza, esa fe, que nuestro Señor Jesús no nos va a abandonar, que nuestro Señor Jesús está entre nosotros. Por eso San Pablo, mis hermanos, se enojaba con los corintios, con ese pueblo tan aguerrido al pecado. San Pablo ya les había dado el mensaje. En las primeras cartas que les manda a los corintios, se las envía porque él ya había estado entre ellos, ya les había enseñado de qué manera debían comportarse y cómo un servicio se debía de llevar a cabo ante nuestro Señor Jesús. Ellos ya conocían también del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿A qué vino Jesús? Siendo Jesús nuestro Señor la buena nueva. La buena nueva es el reino. La buena nueva que Jesús nuestro Señor nos vino a enseñar es para cada uno de nosotros, que abramos nuestra mente y nuestro corazón a que nuestro Señor Jesús un día va a venir y nos va a levantar. En esa fe y en esa confianza vivamos siempre, hermanos. Que Dios les bendiga.